El viento silbaba con fuerza cada vez que bufaba contra los maltratados muros del instituto. El irritante aroma se movía con velocidad, tratando de filtrarse por cada rincón y esquina que le diera paso. Las cubiertas y bloqueos de madera, repartidos en todas partes, se sacudían violentamente, amenazando con salir desprendidos con el siguiente ventarrón. Los truenos y relámpagos parecían querer destruir la tierra misma, mientras que la aguda mirada de Raúl se asomaba con cuidado por el borde de un pesado tablón que resguardaba el amplio ventanal de su oficina. El hombre se mantenía frío e inalterable, cual estatua, examinando el exterior con detenido cuidado, calculando posibilidades y oportunidades dentro de su sagaz mente. ¿Cuánto más puede durar la tormenta?, le preguntó Raúl al profesor Ezequiel, quien aguardaba sentado nerviosamente en un rincón. «Horas», susurró el hombre, masajeando su redondeada barbilla con notorio temor. «Tal vez días. Con la manera en que se comporta el clima en este contaminado mundo, es muy difícil acertar». Raúl ni siquiera se molestó en responderle al profesor. Él solo permaneció de pie, sin apartar su mirada del exterior, en donde, a medida que la lluvia comenzaba a bañar los bloques de los muros, una densa y pálida capa de vapor se levantaba de las ásperas superficies. «Lluvia ácida», pensó Raúl. «Nunca pensé que viviría para ver lluvia ácida». En la esquina opuesta a la que se encontraba, esperaba inquieta la doctora Miriam, quien no paraba de refunfuñar amargamente, frustrada por el hecho de no estar acompañando a sus pacientes. Raúl, sin embargo, le explicaba que el asegurar el bienestar del único médico del lugar no era solo justificable, sino también lógico. El ceseo del ácido luchando por corroer los muros comenzaba a equipararse al del intenso golpeteo de la lluvia. «¿Cree que pueda empeorar, profesor? Ya sabe, ¿esto puede convertirse en un tornado o algo así?», preguntó Raúl. «No», respondió el profesor en un susurro. «Me atrevo a decir que no. Las montañas cortan el avance de las corrientes de aire, evitan que choquen entre sí». «Una última pregunta, profesor», agregó el jefe de guardias, revisando que el cargador de su arma estuviera al tope de balas. «¿Cuántos metros cree que hay desde aquí hasta la oficina de Ricardo?». A lo largo del resguardado pasillo que se alejaba de la enfermería, comenzaba a sobresalir un rastro de puntos colorados y de tono carmesí que encontraban su origen en el herido rostro de Arturo. El bisturí había cumplido con su propósito efectivamente. Guiado por el salvaje agarre de Kevin, la afilada hoja había conseguido cortar el ojo derecho de Arturo en un eje horizontal que le destrozó la retina y gran parte de la esclerótica. El joven se había librado de su atacante tras un fuerte empujón, ganando un tanto de distancia entre él y el enloquecido guardia que ahora merodeaba libremente por los pasillos. Pensó por un momento en esconderse en algunos de los cuartos, entre los pequeños y sus mantas, pero descartó esa idea tan pronto y como su ojo sano se fijó en lo mucho que se había prolongado el rastro de sangre que él dejaba atrás. No quería exponer a los niños a los inconscientes ataques de Kevin. Tampoco podía buscar auxilio con los guardias, pues los conocía muy bien. Sabía que tan pronto y como tuvieran contacto con su perseguidor, él no tendría el más mínimo reparo en torcer la historia a su favor, y el pobre Arturo estaba más que seguro que los guardias le creerían. Tuvo que apoyarse por un momento sobre un muro. El dolor y la pérdida de sangre comenzaban a hacer mella en su fortaleza. De fondo, las risas, burlas y cantos de Kevin hacían eco entre los muros, revoloteando como entonaciones malévolas que auguraban más sangre. Arturo no tenía tiempo que perder. No podía seguir descansando, pero tampoco podía esconderse ni buscar apoyo en los guardias. Estaba corto de opciones y fuerzas como para entablar una pelea. Apretó sus puños con frustración, a la vez que un punzante ardor le escalaba por la frente desde su cuenca herida. Entonces, proviniendo del estrujado interior de su palma izquierda, Arturo percibió la presencia de un objeto liso y resistente que le despabiló la memoria, permitiéndole armar un nuevo plan. Tenía la llave del cuarto de castigo, aún la sostenía en su poder, y si todo salía como su apresurado plan lo ameritaba, aún contaba con respaldo. Sus pasos comenzaron a moverse, a pesar del mareo y de la indisposición.
Resistió lo mejor que pudo y suprimió el ardiente dolor que le pulsaba en la cara, a la vez que dejaba de preocuparse por el rastro de sangre que lo delataba. Los maníacos susurros de Kevin comenzaban a resonar más y más cerca, a la vez que el brillo que brincaba de la punta del ensangrentado bisturí sobresalía por sobre las capas de sombra. Su voz era aguda y descoordinada. Su paso parecía lento, pero por alguna razón conseguía acortar la distancia entre él y su presa con notable facilidad. No tardó mucho antes de encontrar la encorvada espalda de Arturo, caminando con turbulencia a la distancia, luchando por alejarse sin mucho éxito. Disminuyó el paso, tratando de darle un poco más de tiempo al pobre Arturo, cuya camisa se teñía cada vez más de rojo. Quería burlarse de él, quería manipularlo, insultar su inteligencia y su coraje. Quería sentir la pasión de cazar y tomarse el tiempo necesario para hacer sufrir a su presa. Los dedos de Kevin comenzaban a cerrarse con ambición alrededor del mango del bisturí, cuando la atención del maníaco joven se fijó en el extraño movimiento que las manos de Arturo estaban haciendo. La locura le nublaba el juicio, al punto que no podía entender que lo que su presa estaba haciendo era abrir la pesada cerradura del cuarto de castigo. La ancha puerta de oscuro metal crujió antes de comenzar a despegarse del marco, dejando que un tenue rastro de luz se filtrara dentro del congelado cuarto acolchado. Arturo, sintiendo cómo su fuerza se escapaba con cada respiro, cayó de rodillas frente a la habitación, encontrándose de frente con las alertadas figuras de Ana y Lucía. Ellas apenas si tuvieron tiempo para murmurar una pregunta antes de que los entorpecidos labios de Arturo articularan la respuesta. «Kevin», dijo él con una voz áspera y cansina mientras señalaba tras de sí. El tiempo en aquel instante pareció paralizarse. Cada movimiento se manifestó con lentitud ante la apreciación de Ana, quien mantuvo la compostura momentáneamente, justo para ver la herida en el rostro de Arturo, el afilado bisturí en la mano de Kevin, y poder así atar los cabos. La figura del joven asomó por el borde de la pesada puerta, apuntando con clara malevolencia hacia el cuello de Arturo a sus pies, mas antes de tan siquiera levantar la pequeña y afilada hoja en su mano, el puño de Ana quebró el aire entre ellos, asestándole un merecido golpe en la mandíbula al bravucón. La cabeza de Kevin se torció exageradamente en reacción y sus ojos parecieron haber perdido su órbita, mas la locura que lo invadía en aquel momento le permitió recuperarse en cuestión de segundos para luego abalanzarse contra Ana, poniendo la punta del bisturí al frente. Lucía, por su parte, cayó de rodillas junto a Arturo, y sin esconder el horror que le generaba ver el estado de su amigo, lo tomó por el brazo y le ayudó a ponerse en pie. ¿Qué pasó?, le preguntó Lucía a Arturo mientras reanudaban el escape con torpeza por el pasillo. Arturo cubrió su ojo herido nuevamente mientras hacía un esfuerzo por reorganizar sus ideas, tranquilizar su respiración y suprimir el intenso dolor. «Él me atacó en la enfermería», respondió Arturo. Ella lo dejó descansar sobre una pared, fijando sus amplios ojos con temor en las manchas de sangre. «¿En la enfermería?», preguntó ella con temblorosa voz. ¿Qué pasó con Carlos?». Arturo desvió la mirada mientras su mente se perdía en el abatimiento. «Kevin», dijo él con entristecida suavidad, «le clavó un bisturí en el cuello». Lucía guardó silencio mientras un trueno resonaba en las proximidades. El interior del instituto se iluminó fugazmente mientras los labios de la joven comenzaban a temblar a la vez que entendía el trágico significado de aquellas palabras. Arturo no tuvo que decir nada más. No hizo falta. Lucía contempló su ojo herido, la larga mancha de sangre que le rodaba por el rostro hacia el cuello, y se alejó un par de pasos mientras gordas lágrimas comenzaban a brotar de sus ojos. Luego se giró hacia el enfrentamiento. Kevin sacudía el brazo con salvajismo tratando de alargar el alcance de su arma y conseguir cortar el cuello de Ana. Ella, sin embargo, daba ágiles saltos con los que lograba esquivar los cortes y de tanto en tanto conseguía asestar acercados golpes en el costado de su oponente. La chica puma quería acabar con esa pelea. Quería librarse de lo que ella consideraba era un ser despreciable. Pero el frenético movimiento de Kevin y el bisturí silbando en el aire le evitaba acercarse lo suficiente.
Ellos, tan enfocados en los movimientos del otro y en sus intenciones de herir, no se percataron en la precipitada estampida con la que Lucía consiguió embestir a Kevin y hacerlo chocar de frente contra una tabla que protegía una angosta ventana. El joven se quejó de dolor en un inicio, pero luego comenzó a soltar largas y enloquecidas risotadas. ¿Tú también quieres jugar, niña?, preguntó él con desdén en su voz. Bien, entonces juguemos. La mano de Kevin se movió cual relámpago contra el abdomen de Lucía, quien en una nerviosa reacción consiguió bloquear el ataque, interponiendo su antebrazo a la estocada del bisturí. Ella apretó la boca, suprimiendo el grito de dolor, a la vez que Kevin comenzaba a retorcer la afilada hoja que atravesaba la piel de Lucía. Él rió con demencial alegría, mas su canto de victoria fue prontamente interrumpido por la fuerte patada con la que Ana le golpeó en la cabeza, de tal manera que la madera tras él se quebró considerablemente. Lucía entonces dejó salir el pesado grito que la carcomía por dentro y lanzó una segunda embestida en la que concentró toda su fuerza. La tabla sobre la ventana se partió en dos, dando paso al salpicado cristal del que ya comenzaba a brotar una delgada cortina de empalecido vaho. La mano de Kevin intentó lanzar una nueva estocada contra la joven, pero ella logró reaccionar a tiempo, dando un tercer empujón, luego un cuarto y un quinto, hasta que el vidrio se fracturó ampliamente, dejando que la cabeza de Kevin pasara sin mayor dificultad. Su rostro quedó expuesto a la toxicidad del exterior, a la irritación que arrastraba el viento y a la corrosión de la lluvia. Kevin comenzó a sacudirse rabiosamente mientras gritaba con agonía. Su piel había empezado a hervir, a ampollarse y a reventar a medida que pesadas gotas de lluvia ácida le rodaban por todo el rostro. ¡Ayuda! ¡Ayuda!, gritaba él desesperado, mientras trataba de sobreponerse al dolor y conseguir regresar al interior del pasillo. Aún así, Ana y Lucía permanecieron inmóviles, observando atentas el castigo impuesto, que a pesar de ser cruel, según ellas, era totalmente merecido. Él, dijo Lucía con fatiga, él mató a Carlos. Ana no ocultó su sorpresa, aunque sí intentó disfrazarla tras su mal gesto. Ella no quería involucrarse, no quería que le importara la muerte de alguien a quien apenas conocía. Aún así, oír de aquel deceso le dolió. Súbitamente, un zapateo acelerado comenzó a emanar del fondo del pasillo, tomando forma de múltiples pasos. Ana y Lucía se percataron de las diversas sombras que se proyectaban a la distancia y que avanzaban en pos de ellos. Vámonos, sugirió Lucía mientras la guiaba de regreso con Arturo. ¿A dónde?, preguntó Ana sin apartar la mirada de las próximas siluetas. Al sótano, respondió Arturo, mientras se apoyaba en Lucía nuevamente. Vamos al sótano. Los tres entonces se pusieron en marcha, evitando a toda costa los pasillos descubiertos por donde se filtraba el amargo aire y el rango de los puntos de vigilancia. La tormenta parecía golpear con más y más fuerza a medida que avanzaba el tiempo. Los truenos arandeaban todo y el viento amenazaba con arrancar los bloques de ladrillo de las paredes. El cielo resplandecía con fiereza cada vez que un rayo golpeaba la tierra, prendiendo en llamas uno que otro árbol, pero aún así, los tres jóvenes consiguieron escabullirse por las esquinas, ocultos entre sombras y silencios, entre vendavales y capas de vapor. Ninguno mencionaba nada, ninguno se atrevía a preguntar nada, solo avanzaban, teniendo peculiar cuidado con el estado de Arturo y adoloridos profundamente por la reciente pérdida de un buen amigo. Al fin, el oxidado portón que daba al sótano asomó a lo lejos, mas separado por un par de metros del pasillo cubierto que los amparaba. El vapor que nacía del opacado baldosín nublaba ligeramente la vista, demostrando que a medida que se intensificaba la tormenta, asimismo se fortalecía el efecto ácido de la lluvia. Bajo otras circunstancias, el recorrido se completaría en menos de 10 pasos, pero en ese preciso momento parecía separarlos un abismo. «Déjenme», dijo Arturo mientras se separaba del apoyo de Lucía. «Sé cómo hacer que se abra esa puerta». Él se paró justo en el límite que los separaba del tacto de la lluvia y llamó con un grito a Isabel, asegurándole que sabía que estaba ahí dentro.
Por un momento solo se pronunció el repique de la fuerte lluvia en compás con el ceseo del ácido en el aire. No hubo respuestas ni movimientos, mas tras ellos ya comenzaba a resonar el imparable avance de los guardias que les daban caza. «Sé que estás ahí, Isabel», dijo Arturo al aire y con debilidad. «No busco meterte en problemas, solo déjanos entrar». De nuevo hubo silencio, una tenue calma que auguraba ser interrumpida por agresiones. Pero entonces, y ante los incrédulos ojos de Ana y Lucía, el portón del sótano se abrió con cimbrante torpeza. Arturo sonrió emocionado, mientras que una pesada bola blancuzca pasaba por su lado con una velocidad y fuerza impresionante. «¡Dios!», exclamó Lucía. «¿Qué fue eso?». Ana se arrodilló y recogió lo que resultó ser un trío de toallas envueltas como pelotas. Las asombradas miradas se giraron hacia la entrada del sótano, en donde asomaba la tímida gemela de anchos anteojos. Isabel les indicó con un ademán que las toallas eran para cubrirse, mientras que los tres jóvenes no lograban explicarse cómo los delgados brazos de la niña habían conseguido lanzar la bola de toallas desde tan lejos y con tanta fuerza. El eco del grito de un guardia los alcanzó sorpresivamente. Acordaron dejar las preguntas para después, y entonces, colocando una toalla sobre sus hombros y cabeza, salieron corriendo presurosos hacia el sótano, manteniendo la vista fija en la nerviosa cara de Isabel. Ana tomó la delantera, ignorando la manera intimidatoria con la que la lluvia comenzaba a calentar la toalla sobre ella. Detrás iba Lucía, apoyando a Arturo, a quien las piernas ya comenzaban a fallarle a causa del dolor y la debilidad. El trayecto no duró mucho, mas se sintió como una interminable maratón. Ana alcanzó el portón y se hizo a un lado. Se giró hacia Lucía mientras la piel de su espalda comenzaba a irritarse con el tacto. «¡Rápido! ¡Entren ya!», gritó ella mientras le daba paso a Arturo y a Lucía, antes de captar aquel sonido. Su agudizado oído percibió el apresurado avance que rompía con la relativa calma de los charcos. Una carrera que resonaba con tanta amenaza como un grito de guerra. Ana movió su mirada hacia el pasillo de donde ellos venían y en cuestión de un instante vio como la figura de Kevin, con su rostro deformado y herido, brotaba de entre las cortinas de vapor y se abalanzaba contra ella, empujándola hacia el sótano. Ambos rodaron pesadamente por las pétreas escaleras rasposas hasta chocar de lleno contra el humedecido y sucio suelo del lugar. Por un momento, todo fueron sombras y manchas a los ojos de Ana. Apenas si sintió el porrazo de su cabeza contra el suelo y no logró ver a tiempo el golpe que le lanzó Kevin con furia. Él se puso sobre ella, soltando una ráfaga de puños con los que intentaba cobrarse de los múltiples ataques que había recibido de Ana, quien solo podía reaccionar cubriendo su rostro con sus brazos. Ella intentaba inspeccionar velozmente a su alrededor, en busca de algo con que tomar la delantera en la lucha, en busca de Lucía, de Isabel, de una roca o de algo con que quitarse de encima al demente joven, que ahora dejaba de gruñir para empezar a reír chillonamente, poseído por el claro deseo de ver sangre. Sin embargo, y mientras Kevin comenzaba a lanzar puños con más fuerza, su vista logró captar la enorme y ancha figura que brotó de entre las sombras, aproximándose con curiosidad. Su desfigurado rostro se desarticuló formando una clara expresión de sorpresa a medida que enfrente suyo se alzaba la forma de uno con su hermano dos sobre sus hombros. Kevin los reconoció de inmediato, al igual que Ana, quien haciendo una acelerada suposición, se arriesgó y chasqueó 3 veces con su boca. Súbitamente, la veloz y letal presencia del Lynx se manifestó desde el fondo de las tinieblas, moviéndose cual rayo. El puma dio un largo salto, extendió sus garras y lució sus colmillos, y antes de que Kevin lograra darse cuenta de lo que sucedía, las fauces del felino se cerraron sobre su cuello, mordiéndolo letalmente justo en la yugular. Un largo y espontáneo chorro de sangre brotó del joven, quien, impactado por el dolor y el pánico, comenzó a dar bruscos brincos convulsivos con los que trataba de liberarse. Lucía ayudó a Ana a ponerse en pie, mientras sus ojos no dejaban de apartarse del lomo del puma, quien se negaba a soltar a su víctima. 1 y 2 se acercaron con timidez y algo de miedo, acompañados por la asombrada Alejandra, quien corrió rápidamente para auxiliar a Arturo. Lentamente los movimientos de Kevin se hicieron más y más lentos, más ligeros y más pasivos,
hasta que finalmente se detuvo del todo. Ana chasqueó una vez más con la boca y la mordida del lynx se aflojó liberando el cuerpo de Kevin sobre el piso. El puma se giró hacia su humana, con la trompa totalmente ensangrentada. Se acercó con delicada cautela y se dejó acariciar de Ana, quien se sentía completa una vez más al tenerlo a su lado. Las gemelas tenían preguntas y querían respuestas, al igual que Arturo y Lucía, pero antes de que cualquier palabra pudiera pronunciarse, una fuerte patada abrió de sopetón el portón que Isabel estaba tratando de cerrar, dándole paso a 6 siluetas humeantes e irritadas que se adentraron con bravura al sótano. El silencio fue quebrantado con premura, a la vez que diversas armas eran desenfundadas con una clara intención. El guardia Henry entró y se puso a la cabeza del asalto, dándole un amargado vistazo al lugar que pronto se convirtió en una expresión de horror al ver el cadáver de Kevin acostado sobre un charco de sangre, mientras la idea de sentenciar una pena de muerte le cruzaba por la cabeza.